Vamos a ver algunas circunstancias, algunas diferencias entre Pedro y Judas. Si yo les digo, ustedes me dicen una palabra, si yo les digo Judas, ¿en qué piensan? Traidor, traición. ¿Ande? Maldad. Y si les digo Pedro, negación. Profesor, ¿quién dijo profesor? Profesor. Ah, tropezó. Muy bien. Muy bien, pero ¿a quién? Pero no decimos igual lo negó que lo traicionó. ¿Ah? Eso mucha gente no toma, pues no lo dice. Sabemos que Pedro no, pero Pedro, pues no lo decimos como cuando nos acordamos de Judas, lo traicionó y pasó a ser como el ser más despreciado, ¿verdad? Gente que no se reúne, que no conoce a Dios, pues también sabe que Judas lo traicionó. Bien, te damos, Señor, la honra y la gloria en esta mañana. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí en este lugar sirviéndote. Gracias por la confianza que deposita en mí, nuestro pastor, Señor, y toda la congregación. Señor, gracias por ello. Y Señor, te pido que nos ayudes a explicar, Señor, a compartir tu palabra, Señor, y entre todos podamos aprender, Señor, entre todos, de todo lo que tú nos quieres decir en esta mañana. Pedimos, Señor, por todos las cosas que dejamos ahí atrás, a lo mejor tristezas, dolor, algo, Señor, pero que en esta mañana, Señor, tú nos confortes, nos consueles con tu palabra, podamos aprender más de ella, Señor. Asimismo, te pedimos que bendigas a nuestras visitas, que puedan salir un poquito o mucho, Señor, con otra percepción de tu palabra y de quién eres tú, Señor. Te damos la honra y la gloria. Úsanos a pesar de todos nuestros defectos, porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Bueno, y ahora si yo les pregunto, ¿fue salvo Pedro? ¿Fue salvo Juan? ¿Judas? No. A ver, hay alguien más por allá que quiera defender a Judas. Porque si hay quien lo defiende, ¿eh? Hay quien lo defiende. Bueno, digan lo que tengan que decir. Digan. Nunca se transformó. Pedro se acobardó. Pasen, hermano, yo creo que me voy. Este, ¿Usted se ha preguntado si Pedro fue salvo? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, pero en esta mañana, pues entre todos vamos a resolver esta situación y ahí vamos a ver ¿por qué? ¿Por qué podemos decir que Pedro no fue salvo? ¿Por qué? Ahora, ¿qué otra pregunta? Vamos a reflexionar. Pedro traicionó al Señor, no lo traicionó. ¿Y qué es para nosotros una negación? Pues quizás no como tal, pero pues no sé, ¿alguna otra opinión? ¿Lo traicionó o no lo traicionó? Allá atrás, ¿lo traicionó o no lo traicionó? Se podría llamar traición,
Pues posiblemente sí, o sí, ¿verdad? Porque traicionó, lo negó. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Y el que me negare delante de los hombres, yo también lo negaré delante de Dios. Vamos a empezar a reflexionar, ¿sí? Vamos a empezar. Y aquí entre todos, si yo no les puedo contestar, a lo mejor aquí hay alguien que les pueda contestar. Hay hermanas tan filosas, pero casi, o no casi, todas estudian más la palabra de Dios, más que nosotros los varones. Si estuviéramos en una competencia, yo creo que nos ganan. Ahora, ¿quiénes anduvieron a cuántos llamó al Señor? A los 12 llamó. A los 12. ¿Cuántos vieron sus milagros? Los dos. Tanto Pedro, vamos a hablar de Pedro y de Judas. Los dos vieron sus milagros. ¿Qué más? ¿Qué más hicieron juntos? ¿Qué más vivieron con el Señor Jesús? 3 años y medio pasaron con el Señor. Y otra pregunta sería, ¿por qué si escucharon las mismas cosas que escucharon los demás? ¿Por qué si estuvieron con el Señor, comieron con Él, fueron a predicarlo, acompañaron, oyeron todas sus enseñanzas? ¿Por qué se perdió Pedro? Judas, perdón, me corrigen porque luego vamos a estar hablando de Judas y Pedro. Bueno, porque nunca estuvo, dice que no fue renacido. Cuando están tomando la Santa Cena, y lo que vas a hacer, hazlo pronto, le dijo. Fue y se casó. Se ahorcó, perdón, se ahorcó. Corríjanme más porque ya. Corríjanme. Lo que dice la hermana es que no fue ni la Santa Cena, fue en esa ocasión y fue una anterior, cuando tomaron consejo para prenderlo. Ya dice la palabra de Dios que Satanás había entrado en el corazón de Judas. Mandé. Ah, sí. Ahorita vamos a seguirle. Ya había sido ambicioso. Estamos tratando de entender o de contestarnos si fue salvo o si fue o por qué si tuvo tanto tiempo con el Señor. Nosotros hemos visto aquí tantas personas que pasan tiempo. ¿Dónde están? ¿A qué se debe? ¿Por qué? A ver, váyanme diciendo por qué. Entonces recibieron las mismas instrucciones. Estuvieron con Jesús, comieron con Él. Incluso que les lavó los pies. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Pero mírenlo. Les pregunté que cuáles eran la gente cercana a nuestro Señor Jesucristo, y efectivamente Pedro, Juan y su hermano, ¿verdad? Ahora, les lavó los pies. A ver, Marcos 6, 7, vamos a ver qué más hicieron juntos.
¿Qué más hicieron juntos? Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Nada más a Pedro, también a Judas. ¿Ven cómo la cosa ya se está un poquito complicando, pudiéramos decir? También a Judas. Los envió el 12. Seis, 8, 6, 12. Dice, y saliendo, los apóstoles, está hablando de los apóstoles, discúlpenme si no veo más otras cosas, pero, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaran fuera muchos demonios y sanaran. Nada más Pedro, Judas también. Ya estamos pensando qué pasó, qué está pasando, por qué razón. Entonces, predicaron el arrepentimiento, expulsaron demonios, sanaron. Sin embargo, hay diferencias. Diferencias que determinaron el destino de cada uno y el legado que dejaron. Tanto uno como otro. Y aquí vamos a ir aprendiendo, o ya vamos aprendiendo, ¿verdad? De la palabra de Dios. Y vamos a ir aprendiendo a como venga por aquí en la palabra, porque como vienen los 4 evangelios, yo me estaba ya haciendo bolas. Porque una cosa dice aquí, otro allá, y otro acá, y otro acá. Y dije, no me voy a volver aquí loco, porque aquí dice acá, otra y acá, los 4 evangelios, ¿verdad? Y entonces, para no andar brincando, vamos a aprender ahí sobre la marcha, ¿verdad? Entonces, leímos Mateo 26. Mateo 26. Bueno, vamos a ver la escena. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban? Pues estaban en Jerusalén, iban a celebrar la Pascua, o sea, ya estaban en vísperas para que el Señor lo agarraran, lo crucificaran y muriera por cada uno de nosotros. Ya todo eso iba a pasar. Y Judas en el 26:14 dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Bien, Judas vendió a Jesús. ¿Por qué lo vendió? Por dinero. Por dinero. A los líderes, a toda la crema innata de la sacerdotada, podemos decir por ahí, a todos, por 30 monedas de plata. ¿Cuánto? Ni tan solo, era mucho. Y les dijo él, ¿qué me queréis dar? Él fue el que les dijo, ¿qué me queréis dar? Judas estaba dispuesto a lo que le diera. Quiere decir que no sé qué estaba pensando, a lo mejor que ya el Señor ya no estaba en circunstancias que ya no iba, como ellos esperaban un rey que los librara de todo, y dice, no, pues Jesús va a llegar al puesto y yo voy a ser el tesorero, y ya viendo que ya las cosas estaban complicando para Jesús, digo, no, ya lo van a atrapar, a ver lo que yo saque. Bueno, podría ser, ¿verdad? Porque, oigan, 30 piezas de plata, ¿no le parece poco? Poco.
No estoy diciendo que esté bien, que si le hubieran dado más estuviera bien, ¿verdad? Entonces, él fue el que le dijo, ¿qué me queréis dar? Y desde entonces, dice, buscaban oportunidad para... Entonces, este acto de traición marcó a Judas. Lo marcó para siempre, para toda la vida. Ojalá y nosotros, nuestros actos, no nos marque. Que si nosotros hicimos algo, salgamos de eso y no nos estén recordando como, aquel hermano, eso esto hizo el otro, sino que ya nuestras acciones ya digan lo contrario, pero mírenlo ahora, mira, hace esto, hace el otro, ahí está, dedicado. Dedicado, ¿verdad? Entonces, lo marcó. ¿Y qué hace? Vamos a pasar a Mateo 27. ¿Qué hace? A ver, lean 3. A ver, 3 y 4. Dice nada más. Pedro se arrepintió. Dice que sí. Ya vamos para allá. Dice que lloró amargamente. Judas se arrepintió. Aquí lo dice, hermana, ¿por qué me dice que no? Sintió feo. Le remordió la conciencia. Una cosa es que nos sintamos tristes o porque descubrieron nuestro delito y a lo mejor vamos a ir a la cárcel. O sea, nos cacharon, por eso quizás no estoy arrepentido, pero hay otro tipo de arrepentimiento. Entonces, sí se arrepintió, pero vamos a ver, más que arrepentimiento, fue remordimiento. Remordimiento. Entonces, intenta devolver el dinero. Arrepentido, lleno, intentó devolver el dinero a los sacerdotes. Pero ¿qué le dijeron estos? ¿Qué le dijeron? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa a nosotros allá? Ahora, ¿a dónde fue Judas a buscar? ¿A qué lugar fue ahora sí, para expiar sus culpas, para tratar de sentirse bien? ¿Con quién fue? Con los principales sacerdotes y los ancianos, con los enemigos, ¿no? ¿Y qué pasó aquí? ¿Y dónde fue Pedro a buscar? Judas fue a donde nadie esta gente no le iba a resolver su problema. ¿O sí se lo iba a resolver? No se lo iba a resolver. Ahí están las diferencias que nos van a decir y hacer reflexionar. ¿Fue salvo o no fue salvo? ¿Por qué si anduvo con el Señor tanto tiempo?
¿por qué él se comporta de manera diferente? Entonces, ¿qué hicieron estas gentes? Lo usaron. ¿Y quién más lo usó? Satanás lo manipuló. El verdadero enemigo, podríamos decir que fue Satanás, que ocupó a Judas. Porque como dijimos al principio, Judas ya había entrado Satanás en él. Ya había entrado. Entonces, usado y manipulado. Dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, cuando vio que era condenado, devolvió arrepentido a los principales. Y ellos le dijeron, yo he pecado entregando sangre inocente. Lo sabía. De antemano, ahorita se le ocurrió que el Señor era inocente. Él sabía que el Señor era inocente. Entonces, si nosotros también sabemos muchas cosas, no vayamos a decir al final, no, sí, efectivamente debí de haberme portado así, porque allá después ya no va a haber vuelta atrás. Ya no le vamos a decir, no, pues es que el hermano, es que la hermana, es que sí sabía yo que me tenía que portar así, que me tenía que portar acá y allá y así. ¿Qué le dijo le dijeron al rico y Lázaro, cuando el rico le dijo, déjame ir allá a la tierra para hablarles a mis hermanos, a mi familia, para que yo no venga a este lugar de tormento? Así le dijo. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? Allá tienen a los profetas. ¿Y a quién más? Ya los sacerdotes. Escuchen, allá tienen a pastor Juan Carlos, allá tienen otro y tienen otro. Allá escuchen, aquí ya no se puede. Porque aunque tú vayas, ni te van a creer. Ni aún, exactamente, ni aún. Entonces, ¿sabían lo que era bueno Judas? ¿Y qué dice el Señor? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Fue salvo Pedro? Perdón, fue salvo Judas. Tenemos que salir aquí convencidos porque todo nos sirve, todo lo que nosotros aprendamos nos sirve, ¿verdad? Bien, no me quiero perder porque si no, fácil nos perdemos aquí. Le es pecado, dice la palabra de Dios. Entonces ya vimos que Judas acudió en busca de quien nunca podía perdonarlo y que nunca estaban dispuestos a perdonarlo. A mí que nos importa, allá tú, allá tú, allá tú, ya. ¿Qué? A mí no me vengas a decir nada, allá tú, allá tú. Pero hermano, no, tú hiciste eso. Arréglatelas como puedas. Entonces, desesperado, porque estaba desesperado, porque para que una persona llegue a ese estado, es que está uno desesperado. Yo siempre le he dicho y sigo diciendo, la mente es poderosísima, muy poderosa. Si Judas ya sabía lo que era el Señor, debió de haber puesto ahora sí las pilas como él lo sabía. Arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9.
No lo sabemos. El Señor no quiere que ninguno perezca. No quiere. Si Judas hubiera ido con el Señor, con la persona adecuada, con la persona que todos debiéramos de ir, no quiere decir que no podemos ir a tomar un consejo de nuestro pastor, de cualquier hermano, no quiere decir eso. Pero ¿ustedes creen que si Judas hubiera ido con el Señor, no lo hubiera perdonado? El Señor quiere, Él lo quiere, Él quisiera, hubiera querido que Judas estuviera ahí, le hubiera pedido perdón a Él. Eso es lo que hubiera querido el Señor. Vamos a ver, miren cómo es la justicia de Dios. Vamos a buscar Ezequiel 33. 10 y 11. Dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel. Vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? El 11, diles. Bueno, le dice el Señor, mira, eso dice allá, pero diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? ¿Por qué van a morir sin Cristo? ¿Por qué vamos a morir esperando que el Señor? Y luego nos confundimos con que creemos que el Señor, hay muchas personas que escuchamos y decimos, es que el Señor es bueno, el Señor no me va a mandar al infierno, el Señor. No, pues, para empezar, el Señor no te manda. Uno escoge su propio camino. Pero el Señor no quiere eso. ¿Por qué vamos a morir? Dice el Señor. Por eso está retardando su venida, dice la palabra de Dios. Por eso no viene. Interrumpió su plan para que todos podamos salir. Y si dicen, no, pues es que se tarda el Señor, y es que el Señor se retarda. ¿Y qué si viene mañana o qué si viene ahorita? ¿Cuántos nos perderíamos o se perderían? Entonces el Señor no quiere, dice, no quiere la muerte del impío. Entonces, se complace el Señor, le da placer que se vayan a un lugar donde Él no quiere que vayan. No, el Señor no se deleita en eso. Pero sin embargo, el Señor, hay cosas que son imposibles, en el sentido de que, por ejemplo, de que el Señor no puede violar su santidad. Dice, tú no me agradas si no tienes fe, porque es imposible. ¿Sí? Es un ejemplo nada más, es imposible que tú me agrades. Es nomás un ejemplo. Entonces, para el Señor violar su santidad no lo puede hacer, iría en contra de sus principios, de su justicia, de su santidad, no lo puede hacer. El hombre que pecare, dice, ese morirá. Ese morirá. Y luego todavía les dice por ahí más adelante el Señor que escojan la vida todavía. Deuteronomio 30, 19 y 20. Deuteronomio 30. A los cielos y a la tierra llamo hoy por testigo hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida.
Todavía les está diciendo, mira, escoge la vida. Escoge la vida eterna, escoge el lugar a donde vas a ir, escoge la vida, escoge el lugar donde vas a estar conmigo. Todavía el Señor, entonces el Señor se preocupa, claro que se preocupa, se complace con que vayamos a otro lugar, Él no quiere, no se complace. Todavía el Señor nos está diciendo, bien, entonces, ¿podría el Señor haber perdonado a Judas? Sí. Judas sabía quién era el Señor, quién era el Salvador. Y dice, en aquel día muchos me dirán en tu nombre, Señor, no echamos, ese es otro dato, Señor, no en tu nombre echamos demonios, no sanamos. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el Señor? Nunca me acordaré de ustedes. Ahí está otro dato para saber si Judas fue salvo o no fue salvo. No todo, dice el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo. Bien, ahora vamos a ver un poquito de Pedro. Si no nos gana 26. Ahí mismo en Mateo 26, 69. Entonces, ¿qué pasó con Pedro? ¿Por qué lo negó? Mandé. Tuvo miedo, tuvo temor. Tuvo temor. ¿Cómo era Pedro? Pedro era impetuoso, hacía las cosas, preguntaba y preguntaba, pero nomás, era hasta arrogante, que ahorita vamos a ver, hasta arrogante era Pedro, impetuoso. Sí, Señor, yo voy a caminar por el mar. Sí, Señor, yo no te voy, no, aunque todos te dejaren, yo no te voy a dejar. Sí, Señor, y sí, Señor, y sí, Señor. Entonces, ¿qué pasó con Pedro? Miedo, aterrado. Pero Pedro, al final, ¿qué iba a hacer Pedro? ¿Quién sería Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Lloró, pero después que el Señor lo restauró, porque el Señor lo restauró, ahorita vamos a ver. ¿Cuánta gente cuando predicó su primer sermón, cuántos se salvaron? Y después en el segundo, 5,000. Y los niños, sin contar los niños. Pues Pedro fue un gran hombre después, pero el Señor lo tuvo que ir disciplinando, corrigiendo. Así es el Señor. Así es el Señor. Ahora miren, dice aquí que lo negó. Cuando lo negó no tenía el Espíritu Santo. Ya lo tenía. Fue cuando recibieron el Espíritu. Ya tenía. Fue aprendiendo, Dios lo fue. Acuérdense que el Señor los fue capacitando, porque en ellos iba a descansar toda la iglesia, todo el plan del Señor estaba en ellos. Estaba en ellos el plan. Por eso ¿por qué el Señor, por qué la barca donde iban no se iba a hundir? Porque ahí va todo el plan del Señor. ¿Cómo se iba a hundir si ahí estaba
Ese era el plan del Señor, era para que usted y yo estuviéramos aquí. Era el plan del Señor. Jamás se iba a hundir esa. Pero eso lo sabemos ya nosotros. Somos más culpables nosotros. Los apóstoles todavía no entendían, no comprendían. ¿Qué dijeron cuando calmó los vientos? Ahora sé que es el Hijo de Dios. Bien, entonces, vamos a ver. Dice el 69 de Mateo 26. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. No sé lo que dices. Mira nada más. Saliendo él a la puerta, le vio otro y le dijo a los que estaban ahí también, este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez. ¿Con qué? Con Judas. No conozco al hombre. ¿Lo traicionó? No lo traicionó. No conozco al hombre. Un poco después, acercándose a los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Y qué les contestó? A ver, todos. Entonces, ¿cómo fue escalando? Una mentira lleva a otra y lleva a otra y la cosa se está complicando y se complica. Pedro llegó al extremo de decir, ya por favor, ya. No, ya le dije que no. No, yo no lo conozco. ¿O cómo creen que le dijo? No, pues no lo conozco. No lo conozco, ya se lo dije. Y no tan solo a jurar, sino que a maldecir. Bueno, ¿por qué? Entonces, ¿qué similitud tiene con Judas? Pues hay similitud. Y enseguida cantó el gallo. No estaba con el hermano Sergio, en la varonil, estábamos hablando del gallo, ¿verdad? Que cantaba. Y yo le decía que ya los gallos ni cantan. Me dice él, no, sí canta. Sí cantan. Dice, yo tengo un gallo que canta. Dice, y canta a mediodía. Le digo, pues, ha de ser soltero, le digo, para que cante a mediodía. Porque el gallo, pues, canta en la mañana. Los judíos, decían el canto del gallo, lo tenían desde las 12 a las 3 de la mañana. Y me dice, no, es que cantaba a mediodía, ya, pues ha de haber sido soltero. No, a propósito, yo cantaba todo el día cuando era lo de la pandemia. Ahí está mi esposa. Bien, entonces Pedro, ¿cómo lo podíamos considerar? Como un momento de debilidad, como algo que recayó, una recaída espiritual, podemos decir, que todos la tenemos, o la podemos tener, pero inmediatamente, dice entonces Pedro, ¿qué hizo Pedro? Pedro se acordó de las palabras de Jesús antes que le había dicho. ¿Qué le había dicho el Señor? Que lo iba a negar. Que lo iba a negar. Como que Pedro está empezando a tomar las cosas en serio. Ah, sí es cierto que el Señor lo dijo. Sí es cierto que al Señor no le gusta que vaya aquí, que diga aquí, que vea aquí, que haga esto, que haga lo otro.
Ya, Señor, ya estoy entendiendo. Se acordó que las cosas van en serio. Que el destino de estos dos hombres es diferente. La cosa es seria, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Estamos definiendo nuestro destino eterno. Eso es lo que está ahora sí que en juego, nada más y nada menos. Así es que Pedro en 3 ocasiones lo negó. Lloró amargamente por lo que hizo. Por lo que hizo. Finalmente recordó lo que el Señor le había dicho. Nunca es tarde, nunca es tarde para nosotros echar mano también y recordar de dónde nos sacó el Señor. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cuántas veces nos ha salvado el Señor? ¿Cuántas veces nos ha sanado? ¿Cuántas veces sin darnos cuenta el Señor nos ha cuidado? Entonces, si acordó Pedro, también nosotros nos tenemos que acordar, echar mano de lo bueno. Lo bueno. Entonces, tuvo una recaída, que caemos, sí. ¿Cuántas veces cae el justo? 70 veces, dicen. Y de todas, se levanta. Quiero que busquemos ahí Lucas 22:61. Entonces, están en la misma. Entonces, vuelto el Señor, que miró a Pedro. ¿Qué fue lo que, por así decirlo, destrozó a Pedro? ¿Qué fue lo que hizo que Pedro sintiera que se sintiera culpable de que verdaderamente estaba arrepentido? ¿Qué fue? Cuando el Señor lo miró. Con mucho amor. Esa mirada del Señor es cuando la mamá nomás te ve o algo, la esposa. No, o sea, que hay problemas. Entonces, bueno, el Señor miró a Pedro. Ha de haber dicho, no, pues Señor, sí la regué. Sí la regué, sí. Sí la regué. Entonces, esa mirada que el Señor le dio fue ahora sí el principio de lo que iba del arrepentimiento, el principio del arrepentimiento de Pedro. La amorosa mirada de Jesús y el recordar llevó a Pedro al arrepentimiento. Pedro no buscó ninguna excusa para su comportamiento. Pedro sí sabía quién podría entregarle, quién le podía dar el perdón. ¿Y por qué creemos que lo perdonó? Mateo 28, 15, 16. Después de la crucifixión, el 16. Pero ¿cuántos? Los 11 discípulos. Esto fue después de la resurrección. ¿Iba Pedro ahí? No, sí iba. Judas es el que no iba. 11. ¿Cuántos llamó? 12. Pero aquí son 11 los que van ya. Quiere decir que Pedro se restauró. El Señor lo perdonó.
se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. 7. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaron. Entonces, iba ahí Pedro, sí, iba ahí Pedro. Fueron 11, ahí lo dice claro. 11. El Señor lo llamó para seguir con su obra y proclamar, para seguir con el Evangelio. Entonces, Pedro fue uno de los líderes, pues fuertes, pero estoy seguro es que nunca se olvidó de la negación que le hizo al Señor. Y eso le valió o le sirvió para que se acordara también, y también nos sirve a nosotros para acordarnos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y seguirle al Señor adorando. Dice que al que poco ama, ¿qué? Poco perdona, agradece poco algo así. Al que mucho se le perdona, a ver si alguien lo tiene más clarito por ahí. Entonces su arrepentimiento sincero fue un ejemplo y vemos que eso le ayudó, ¿verdad? Entonces, mientras Judas luchaba contra la avaricia, Simón, Pedro, está luchando contra su mal genio, contra su orgullo. Aquí mismo en Mateo 26, 31. Dice, entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Respondió Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti y yo nunca me escandalizaré. Y le dice el Señor otra vez, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, y Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Insiste Pedro en ir en contra del Señor. El Señor le dijo que lo iba a negar y él le dice, no, ¿me vas a negar, Pedro? Y él dice, no, no podemos ir en contra del Señor. Dice que el que no es conmigo, contra mí es. No podemos ir en contra del Señor. No podemos. Entonces era arrogante, ya lo vimos, era impetuoso Pedro. No quiso, no quiso, le tumbó la oreja a un siervo, ni siquiera fue a un soldado, a un siervo. No lo dice aquí en Mateo, pero lo dice en otro evangelio. Le mochó. ¿Cómo se llamó el hombre que le mochó la oreja? Malco. ¿Y qué hizo el Señor? La sanó, se la restituyó. Entonces, Pedro era muy orgulloso, impetuoso. Y dice que antes de la caída, ¿qué? Hay arrogancia, altivez de corazón. Viene la caída. Cuando hay orgulloso, es la antesala que va. El Señor dice, el que esté firme, mire que no caiga. Y Pedro se sintió muy fuerte, muy espiritual. Y le dijo, no, Señor, no te voy a... Entonces, ¿pudo haber Dios perdonado a Judas? Sí. ¿Por qué? Porque el Señor dice que no desprecia a quién. A un corazón, ¿qué? Contrito y humillado. El Señor no lo iba a despreciar. Ahora, segunda de Corintios 7, 9, 10. Dice, ahora me gozo, no porque haya sido contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿para qué? Para arrepentimiento, ahí está también. Hay tristezas, hay dolores,
pero para arrepentimiento, no nomás para remordimiento. Y ese lo tuvo Pedro. Fue contristado, cosa que Judas no tuvo. Ahí está el arrepentimiento valioso, ¿verdad? El 10. Porque la tristeza, que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Fue Pedro. ¿Cuál fue la diferencia? De que uno se arrepintió, el otro también, pero el de Pedro fue arrepentimiento de Dios para salvación. Una cosa es que nos arrepintamos de lo que hagamos, pero al rato ya se nos olvida, o fue nomás de palabra, o porque nos causó algún destrozo por ahí. Pero la tristeza del mundo, dice, produce, o sea, otras tristezas. Sí, porque estoy haciendo esto. Las del mundo, esas conducen a la muerte, porque si nos ponemos tristes porque hicimos esto, hicimos lo otro, pero seguimos tomando, seguimos fumando, seguimos haciendo muchas cosas, ¿verdad? Así es que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice, le es pecado. ¿Pudo a Dios perdonado? Sí, sí lo pudo. Sí pudo. Entonces, creo que ya con esto podemos darnos una idea de lo que fue Pedro, de lo que fue Judas, cómo Dios obró en cada uno, cómo cada uno se comportó de acuerdo con las mismas oportunidades. Todavía antes de crucificar, de que lo crucificaran, todavía el Señor le dio la última oportunidad a Judas, porque le dijo, uno de ustedes me va a entregar, dijo. Y dice que cada uno de ellos empezó a decir, entristecidos, dice, cada uno de ellos entristecidos, comenzó a los apóstoles, Señor, ¿soy yo? Cada uno, el Señor, ¿soy yo? Cada uno. Ellos no sabían tampoco. También los agarró ahora sí que desprevenir a todos, Señor. ¿Quién? Espantados. ¿Cómo? ¿Cómo? Si aquí estaba. ¿Cómo, Señor? Si aquí lo veíamos semana. Sí, se ve. ¿Y cómo, Señor? No creo que aquí haya alguno. Soy yo, Señor. ¿Y qué dice Judas? Soy yo, Señor. Soy yo, maestro, le dijo. No le dijo, Señor. Soy yo, maestro. Pues claro, ¿sabía o no sabía que era él? No sabía, ¿era qué? Hipócrita, súper hipócrita. Sabía, si ya lo había convenido con todo, él sabía. Entonces era hipócrita también. Entonces, ¿qué aprendemos de estos dos hombres? Pues muchas cosas. Que podemos caer, pero podemos levantarnos, que debemos de ir con la persona adecuada, que es Jesús. ¿Qué más? Que hay que, sí, te puede uno hacer algo, arrepentirse y buscar paz. Judas nunca pudo superar el amor al dinero, porque dice que cuando la viuda, lo mencionó Chucho, cuando la viuda lo ungió con el aceite, Judas fue el que le dijo, Señor, ¿por qué no se lo damos a los pobres? ¿Por qué va a estar desperdiciando? ¿Cómo le dice al Señor que es un desperdicio? Lo que se hace para el Señor, ¿cómo se le ocurrió a Judas decirle, Señor, esto es un desperdicio? No puede ser. Para el Señor, todo lo que hagamos para el Señor, ¿es desperdicio? No es. Que somos, dicen luego, no, pues no sales de allá, eres excéntrico, eres esto, eres el otro. Todo lo que sea para el Señor no es un desperdicio. Y dice además
que él estaba pensando, no estaba pensando en los pobres, dice el pasaje, sino que como era ladrón, así lo dice, como era ladrón y que sustraía de la bolsa, porque era el tesorero, era ladrón. Entonces, Judas sabía quién era, pero no le puso atención a su problema. Si nosotros sabemos que algo no podemos con él, tenemos que arreglarlo, tenemos que buscar la manera de arreglarlo. Judas no lo hizo, siguió con su avaricia, su amor al dinero, y eso fue lo que lo... Te damos, Señor, gracias por tu palabra, por estos hombres, Señor, que nos enseñan muchas cosas, manera de comportarnos, destinos de dónde vamos a ir, Señor, dónde tú quieres que vayamos, Señor, el verdadero arrepentimiento, Señor, acudir con quien debemos de acudir, que es contigo, Señor. Gracias, Señor, y gracias por tus hermanos que escucharon la palabra. Bendícelos a todos, sus familias, sus trabajos, su salud y también a nuestras visitas, Señor. Y esperamos, Señor, que dice palabra que no regresa vacía y que todos nos hayamos llevado en esta mañana algo aprendido, Señor, y solamente nos lo llevemos, sino que lo podamos aplicar a nuestra vida diaria. Lo pedimos, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga.